siguiente invitado en esta programación, ingeniero Mendoza y compañeros. Perfecto. ¿Qué le parece? Vamos a iniciar la ronda de preguntas dándole el buenos días y la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, distinguido jurista, profesor de Derecho Penal, tratadista, porque ha tenido tantos libros al respecto. Y vamos a iniciar la ronda de preguntas con el licenciado Julio Ayala, que no alcanzó en la anterior ronda por temas de tiempo. Así que vamos a empezar con Julito para las preguntas al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Gracias, Andrés. Qué mucho gusto que me da saludar a tan distinguido maestro del derecho como el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, dígame una cosa. ¿Es cierto que se podría considerar como nulo el proceso de habeas corpus por no haber sido citada la Procuraduría General del Estado? Julio, buenos días a usted. Buenos días, Andrés. Absolutamente falso. Yo no he escuchado si lo habrá dicho el procurador, pero si lo ha dicho el procurador es vergonzoso. Que el procurador, que es el abogado del Estado, hubiese afirmado una barbaridad como esa, porque la competencia nace de la ley, la legitimidad está en la ley, el legitimado pasivo, o sea, contra quién se dirigió la acción de habeas corpus, era el SNAI. No obstante, aquí se convocó también al Ministerio de Gobierno, a la comandancia de la policía. Entonces, don Julio, mire, oportunamente el gobierno sabía que se había presentado una acción de habeas corpus. Y ¿sabe qué? La pastilla más importante de todo, porque a usted, que como yo tenemos ya bastante carrete, ¿verdad? Transcurrido, si nos molesta, disculpe la expresión, que a veces nos quieran ver la cara de pendejos también. ¿Por qué? Porque si sabía el gobierno, no me va a decir que el SNAI no le ha dicho al gobierno, si no, yo hubieran votado a puntapié limpio al director del SNAI, que estaba el habeas corpus presentado. Claro, ¿por qué era el habeas corpus, don Julio? ¿Por qué se fue a Manglar Alto? ¿Por qué los hechos, como yo digo, los presupuestos fácticos? Porque se decía que no aparecía, que era lo lógico y racional. Oiga, eso es el SNAI, falso, aquí está Glass, amarrado de pie y mano. Eso no es verdad. Entonces, con esa presentación, adiós luces, chao, se caía el habeas corpus. Pero el gobierno tuvo tiempo, pues, don Julio. O sea, sí molesta, por eso utilicé, disculpe, a quienes, bueno, no es un problema para niños, pero que nos vean la cara de uno dicen de tonto, otros dicen de pendejo. Porque si el gobierno sabía por qué no lo presentó, para empezar, tiene abogados, sí. Ahora, sí, no son patadas de abogado, sino que yo no sé hasta dónde, si hubo o no compromiso. Si no hubo compromiso, es una torpeza, una negligencia descomunal que no hayan habido abogados con conocimiento para discutir. Porque, don Julio, usted ha sido maestro en distintos niveles, la persuasión argumentativa siempre existió para poder convencer, ¿verdad? Razones, argumentos, fundamentación, motivación, todo lo que usted quiera. Pero, ¿qué contradicción argumentativa hubo? Ninguna. ¿Qué dice el SNAI? No tenemos nada que opinar. Oiga, el señor está enfermo, no lo ven, no sé si ve al cuco, no sé a quién ve. Ah, no, nosotros no somos médicos. Perdone. Entonces, ¿qué pasó? Simple y llanamente que esos fueron los presupuestos fácticos. No sabemos dónde está. Y nunca hubo la respuesta a ese tema, ¿verdad? Si eso hubiese ocurrido, don Julio, no podía funcionar el habeas corpus. Simple y sencillo, tendría que haber sido a la Tacunga a proponerlo. Porque también es hecho cierto. Si se cuenta el tiempo, tiene más de 4 años preso. Seamos muy objetivos. Él, si le hubiesen ya acumulado las condenas, la pena más alta de 8 años, absorbía la menor. Y él tiene más de 4 años preso. En diciembre del año 2020 ya hubiera recuperado la libertad a base de este llamado régimen que es de prelibertad, libertad controlada. Son las realidades. Y entonces, ¿por qué se va a Manglar Alto? Porque la ley lo permite. La ley lo permite porque dice, si no aparece, no sabe dónde está, cualquier persona, esta señora, entiendo que es abogada, que vive en Manglar Alto, fue ante el juez de su domicilio, porque es lo que la ley permite, don Julio. Así que cuentas claras, como decía mi abuela y la suya, chocolate espeso, don Julio.
Magnífico. Dígame una cosa, doctor Zambrano Pasquel. Se arguye también de que el juez no tenía la competencia y que esto se tenía que haber tramitado directamente en la Corte de Santa Elena, en la Corte Provincial de Santa Elena. ¿Hasta qué punto es cierta aquella afirmación? Mire, hay afirmaciones que tienen que ser apreciadas en el contexto, o sea, en la totalidad. Una opción es verdad, la Corte Provincial puede ser incluso el domicilio del afectado. Si pues, el ciudadano Glass vivía, tiene en Guayaquil, podría empezarse en una Corte de Guayaquil. La otra opción es que como se trata de una reclamación por los derechos de una persona que estaba privada de la libertad cumpliendo una condena, hay jueces especiales que se llaman de garantías penitenciarias. Pero la ley también dice que donde no hay jueces de garantías penitenciarias, que era este caso, porque tiene que haber jueces de garantías penitenciarias donde hay cárcel. Como en el Alto no hay cárcel, no hay jueces de garantías penitenciarias. Y consecuentemente, la ley prevé la otra posibilidad, que es ante un juez llamado multicompetente. El nombre lo dice todo. Ve, civil, penal, es medio todólogo. Como había ese juez multicompetente y era el domicilio de la señora que presentaba el reclamo o la acción, por eso la competencia se radicó, ¿en dónde? Se radicó ahí en Manglar Alto, don Julio. Esa es la razón de orden legal y en cuanto a competencia del juez. Pero señalan como argumento, doctor, y usted me puede desasnar en este ámbito, señalan como argumento de que teniendo dos sentencias ejecutoriadas, la Corte Constitucional ya ha tomado decisiones al respecto y solamente podía haberlo hecho la Corte Provincial de Santa Elena y no un juez, por muy multicompetente que sea. Mire, don Julio, sobre esto último, recuerde que hay un recurso. Y sobre esto, es verdad, los recursos permiten impugnar un fallo, que es lo que se hizo. Ya veremos, que creo que se va a demorar porque ahora apareció hasta la embajada de Alemania. Yo no sabía que tenía doble nacionalidad el ciudadano Glass. Pero bueno, así se protege a los nacionales. Pasaporte. Entonces, quiere ser escuchado o la presencia, aunque sea virtual o física. Ahora bien, mire, don Julio, el tema está en que había dos sentencias condenatorias. La Corte Constitucional, hay una famosa sentencia que también a veces se la cita de manera descontextualizada. Lo que le sirve lo toma y el resto no. Es la 365 del año 2021, que tomó una serie de casos de habeas corpus y promulgó o presentó una serie de respuestas frente a esta confusión a ratos, cómo proceder con los habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que tiene 200 años, pero entonces la Corte Constitucional resolvió en esa sentencia tema de habeas corpus cuando se trataba, una persona puede estar privada de la libertad porque está bajo prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar de aseguramiento personal que no implica todavía una sentencia en firme, hay un proceso, y ahí el habeas corpus generalmente se lo ha presentado para, si es que es ilegal, arbitraria o ilegítima la privación de la libertad, se le devuelve el derecho a la libertad. Ese es el concepto tradicional, y por eso es que habeas corpus, una expresión latina, tráeme el cuerpo. Así ha sido trabajado el concepto del habeas corpus. Y digo, bien trabajado desde el ámbito doctrinario, pero se trata de una institución tan antigua que tampoco está escrita en piedra. ¿Qué significa eso? Que ha tenido un desarrollo doctrinario, jurisprudencial, normativo, etc. Entonces, la Corte Constitucional, porque usted mencionó el tema, la 365 dijo en su sentencia que es posible dictar incluso vamos a suponer que se prueba que alguien privado de la libertad por prisión preventiva, dejemos el caso de la condena. Digo, sí, es posible si se prueba que es ilegal, ilegítima o arbitraria. Ahora, cuando se refirió al tema de las personas privativas de la libertad con condena, que ese era un tema también medio tabú por desconocimiento, no tiene derecho porque está cumpliendo la pena. No, todos tenemos derecho.
La Constitución dice, el artículo 82, garantiza el derecho a la seguridad jurídica, que es respetar la Constitución, las leyes, todo lo que está vigente y aplicarlo correctamente. Ahora bien, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Sí procede, pero dijo que el tema de conceder en un momento, por ejemplo, la libertad, tenía que ser apreciado en cumpliendo ciertos requisitos o condiciones. Y dijo, hay que tomar en cuenta la gravedad de los delitos. Dos, dijo, la posibilidad de que haya o no una afectación a terceros. Claro, un maltratador le pega a la mujer o a los hijos, una bomba de tiempo que lo dejen libre, va a desquitarse porque por la denuncia está preso. ¿Sí? Estoy imaginándome un caso. Y el otro caso, dijo la Corte, en casos que podrían generar una grave conmoción social. Es verdad, es un concepto normativo, don Julio, significa que la Corte no lo definió. Yo estoy imaginándome que puede generar grave conmoción social, por ejemplo, haber dispuesto el arresto domiciliario de J.R. Roldán, una persona que está cumpliendo condena, que forma parte, que lidera una organización criminal, y por mandarlo al triunfo, ¿cómo no va a producir conmoción social? Me parece que sí. Ahora, ¿qué hizo la Corte? Y ahí, esto es importante. Ese es un precedente. Y yo he escuchado con detenimiento Ali Lozada Prado, yo le digo profesor, es un maestro, es el presidente de la Corte Constitucional. Y él hace un comentario donde él es ponente y habla del concepto de la vinculatoriedad, o sea, ¿cuándo es vinculante un precedente? Qué importante. Y él dice, los precedentes como este 365 no constituyen jurisprudencia obligatoria, pero son una guía para que los jueces puedan actuar, ¿ya? Por eso tiene que resolverse caso a caso, que ya veremos. Si la Corte dice el juez se equivocó porque no debió conceder de esa manera el habeas corpus, la Corte puede. 3 escenarios tiene. Primero, yo no creo que vaya a aclarar la nulidad. No, el primer escenario es que diga, estoy conforme con la decisión porque la Corte tiene que resolver por el mérito de lo actuado. ¿Qué significa eso? Por lo que ya está cumplido. Alguien se pregunta, ¿podría haber nuevas pruebas? La ley no lo prohíbe. Y por eso se afirma que podría un tribunal, para mejor resolver, disponer práctica de pruebas. Por ejemplo, estoy pensando, antes de resolver, yo quiero que otros 2 médicos, un especialista, un psiquiatra y otro médico, un clínico, me hagan una valoración del ciudadano. Por ejemplo, estoy pensando eso. Pero la Corte no ha dicho nada. Y nadie se lo ha pedido, ni el señor, no sé si el señor procurador dijo esta barbaridad, que por qué no lo citan. Nadie ha pedido que se presenten nuevas pruebas. O sea, tiene que resolver por lo que ya se hizo. Y lo que se hizo es lo que ya sabemos, que el SNAI no se opuso, don Julio. El SNAI, oiga, el señor está enfermo, tiene este programa, no lo tiene. La cárcel, don Julio, es una maquinaria de demolición de la personalidad. Ahí el más parado, el Hércules, se le bajan los pantalones en la cárcel de miedo, de terror, de todo. Claro que la cárcel es demoledora. Pero el SNAI tiene el departamento médico. ¿Y qué es lo que dijo? No podemos opinar porque es un concepto de médico. Y uno tiene médico, no tiene especialista. Por eso, una mala defensa de la posición del SNAI que representa al Estado, don Julio. Muy claro. Entonces, la única idea que diga la Corte, para mí actuó bien el juez. Chao. No, ratifico la sentencia dictada por el juez. 2, estoy en desacuerdo. El juez se apartó de los precedentes, no respetó la Constitución. Este no era un caso que permitía aplicar sustitutivo, porque, ojo, no es que la sentencia en este caso, incluso ya he tenido oportunidad de revisarla para la entrevista de hoy, no es que la sentencia anula las condenas. El ciudadano Glass sigue condenado y lo que se hizo fue sustituir la privación de la libertad donde estaba por el arresto en su domicilio, con vigilancia policial, con prohibición de salir del país, con presentación voluntaria, que son en el fondo medidas alternativas o sustitutivas. ¿A qué? A la privación de la libertad, don Julio. Y sobre esto es importante recordar. Veremos si eso le satisface a la Corte. Sí, claro. Porque la Corte también podría dictar, puede ser una sentencia
que diga, está bien el habeas corpus como reclamo del ciudadano, pero no comparto la idea de que él esté en su domicilio. Y yo soy el juez de última instancia en este caso, y yo considero que él debe estar, si está enfermo, en un hospital. Por ejemplo, estoy imaginando, por eso hablé de 3 escenarios. Ahora, porque ese es el otro tema, se ha dicho, por desconocimiento, por eso yo hablé, derecho a la seguridad jurídica, el 82, respetar la Constitución. La Constitución, en el artículo 38, don Julio, dice el numeral 7, creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena, este es un caso, a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas. O sea, la Constitución le dice que sí hay lugar a medidas alternativas. Y sobre esto le digo, un notable constitucionalista, yo digo que en su generación, en su edad, el más importante que tiene el Ecuador, que es Jorge Zavala Egas. Él dice, el habeas corpus fue bien concebido, porque no es que está anulando la condena. Y lo que hace el habeas corpus, en este caso, el habeas corpus, como se llama también doctrinariamente, correctivo, y para preservar el derecho a la integridad, el juez resolvió de esa manera. Entonces, no solo es que yo me estoy inventando nada en este momento. Miren, también la Constitución prevé en el artículo 77, para que Zambrano, ¿de dónde se sacó eso? Está en la Constitución. El 77 dice que en todo proceso penal, todo, que esté con prisión preventiva o que esté con condena, el que sea privado de la libertad se observarán las siguientes garantías básicas, don Julio, garantías constitucionales. El numeral 11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos. Las que están en la ley son las que mencioné. El arresto domiciliario, a veces un grillete electrónico, la vigilancia policial, impedimento de salida del país, presentarse ante la autoridad, que es lo que hasta ahora está haciendo el ciudadano Blas. Y el 89, que se refiere al habeas corpus, Julio, para concluir que este tema de cita, pero es importante, dice, en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima. Su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Entonces, ya veremos si con estos argumentos, si los acepta o no, que son estrictamente constitucionales. El tribunal de alzada, puede que el tribunal diga, no, a mí no me convence. Y para mí, así lo ha dicho el ciudadano Glass, que si le revocan la sentencia dictada por el juez en acción de habeas corpus, que él va a comparecer a la cárcel. Si es así, pues habrá reivindicado su derecho, su prestigio y afrontar las consecuencias de lo que está afrontando don Julio. Gracias, doctor Zambrano. Alcides, por favor. Gracias. Está pensando en el fútbol, Alcides. Sí, oiga, no sé si en el saco o la funda para llenar la cantidad de goles que nos van a meter hoy día, doctor. No, hay que encomendarse a la del 15 o a la patrona de México, pero hay que encomendarse. No, bueno, mire, doctor, algunos constitucionalistas y penalistas que he escuchado, por ejemplo, Rafael Ollarte, Mael Quintana, André Benavides, Stalin Raza y Carlos de Tomaso, todos dicen que hay argumentos de fondo y de forma para que el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Santa Elena revoque el habeas corpus concedido por el juez de Manglar Alto en favor de Glass. Y uno dice, por ejemplo, aplicando el principio de igualdad sobre dos bases. La primera, la nulidad del habeas corpus que concedió una jueza de Manglar Alto a un extranjero que estaba en proceso de extradición, cuyo proceso lo sigue el presidente de la Corte, Saquicela. Y el segundo, ahora último, la revocatoria del habeas corpus a este señor JR, líder de los choneros. Y ellos dicen, por el principio de igualdad, el Tribunal de Apelaciones debería de observar estos detalles para que son análogos para, por el principio de igualdad, la Corte de Apelaciones de Santa Elena proceder a revocar la sentencia de habeas corpus a favor de Glass. ¿Qué opina usted? Mire, apreciado amigo,
mi compañero de afición deportiva además. Miren, lamentablemente, y yo reconozco, todos los constitucionalistas que usted mencionó son constitucionalistas que conocen mucho. Pero lamentablemente en este lawfare jurídico también hay quienes opinan A y otros opinan B y otros opinan C. Yo hice un comentario, incluso le dije, para mí el constitucionalista más importante de su generación y probablemente de muchas generaciones, Jorge Zavala Egas, considera que en este caso, yo no lo he escuchado en realidad esa parte decir a Benavides, o Ollarte o a Quintana. Quintana trabaja con Benavides, son del mismo sector. No, con Ollarte y Quintana trabajan. Benavides trabaja aparte. No, yo sé. Pero todos son anticorreístas. Entonces, mire, hace unos días teníamos un conversatorio ¿qué analizábamos? El tema de las garantías constitucionales, el derecho a la seguridad jurídica y la influencia política. Lamentablemente, cuando hay un criterio sesgado por interés político, por desafecto, lamentablemente se pierde la imparcialidad. Mire, no cabe decir que hay que aplicar criterios de universalidad o de igualdad. ¿Por qué? Porque los precedentes, primero, no son jurisprudencia vinculante, lo ha dicho Ali Lozada Prado, que es el presidente de la Corte Constitucional. Son guías, son directrices. Puede que, por eso yo le decía a Julio Ayala, puede que la Corte Provincial de Santa Elena diga, estoy en desacuerdo con la sentencia. Esa es competencia del juez de alzada, es cierto. Pero habría que ver cómo se aparta, con qué argumentos, de la sentencia del primer nivel. Porque en esto, mire, usted apreciará, querido amigo también, es injusto que se quiera establecer una suerte de estándar por principio de igualdad. No, los casos tienen que ser resueltos en su dimensión. Cuando se habla de los precedentes, hay una notable jurista, la doctora Pamela Aguirre, y ella dijo, la jurisprudencia constitucional es fuente de derecho. ¿Y a dónde tiene que aplicarse? En los casos que tienen analogía fáctica. O sea, tiene que analizarse si este caso coincide, yo no sé, yo no me atrevería a decir que no puede coincidir con el ciudadano extranjero, donde fue una torpeza que no se lo hubiera convocado al juez, que es el que había ordenado la privación de la libertad, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Tenía toda razón. En el caso de Junior Roldán, a mí me parece que produce o no lo que analizaba con Julio Ayala, una grave conmoción, una libertad, mandándolo al domicilio a un ciudadano que lidera una organización criminal. Por eso hay casos y casos. Ya veremos en el análisis ponderado que tiene que hacer y la persuasión argumentativa que se esté presentando a favor y en contra del caso. Doctor, mire, por ejemplo, Carlos de Tomás, usted lo debe conocer. Él dice que el juez de Manglar Alto no era competente para conocer el habeas corpus de Glass, sino la Corte Provincial de Santa Elena. Uno. Y el dos, que ya usted lo comentó, que la causa nulidad el hecho de que no fue citado el procurador del Estado por indefensión, dice él. A mí me apena que Tomaso diga eso. Yo no sé si fue alumno del doctor Zavala Egas y lo escuche Zavala Egas. Yo voy a repetir lo que dijo Zavala Egas en esta parte. Porque él alude al 426, ¿verdad, doctor? Sí, la ley lo permite. La ley le dice, si en este caso se desconocía el lugar donde estaba Glass, pues es diferente a los otros. ¿Y por qué el SNAI no lo presentó? Pero el mismo director con el gobierno lo dijo, doctor, que sí conocían que estaba el señor Glass ahí en la cárcel de la Tacunga, pues. ¿Por qué no lo presentaron? Pero él lo dijo, pues, doctor. No, yo tengo la sentencia. Ahí, perdón. Doctor, está en los medios. El director del SNAI dice, el señor Glass nunca salió de aquí de la cárcel de la Tacunga, doctor. Eso es parte del lawfare. Lamentablemente es así, nos guste o no nos guste. Hay lawfare a favor y lawfare en contra. A mí no me están pagando nada por este comentario, pero es un comentario que obedece a un razonamiento constitucional. Entonces, yo no tengo interés ni a favor ni en contra. Me es indiferente, pero yo tengo que decir, sí, señores, ¿se respeta o no se respeta la Constitución? Si no, pues cerremos la tienda, apaguemos la luz y chao.
¿Por qué el doctor Zavala Egas dice que el 426 le favorece en el caso del otorgamiento del habeas corpus a Glass? ¿Por qué, doctor? El 426 de la Constitución, entiendo yo, ¿no? No sé a qué se refirió, si es al 426 de la Constitución. Claro. Sí, Y él habla de que todas las constituciones de todos los países del mundo hablan, y los convenios internacionales hablan de este tipo de garantías, de conceder habeas corpus a personas en la situación en la que está Glass. ya. No. Bueno, puede que lo digan la mayor parte de las constituciones del mundo, ¿cierto? No, el 426 de la Constitución se refiere a la aplicabilidad y cumplimiento inmediato de la Constitución. Entonces, hay que tomar, yo no le escuché esa parte al doctor Jorge Zavala. Está grabado, doctor. Se refería a eso. ¿Qué dice la Constitución? Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Obvio. Los jueces y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a lo establecido en la Constitución, a las partes que invoquen. Lo que quiso decir el doctor Zavala, sin haberlo escuchado yo, es que la Constitución es de aplicación directa e inmediata. Y lo que hizo el juez es eso, aplicar de manera directa e inmediata y utilizar no es que él está revocando las condenas, eso hay que tener cuidado en la idea. Él sigue cumpliendo la pena en el domicilio. Eso sí, en el Ecuador, mire, en Colombia, ¿qué se llama? Pena por casa. Pena por casa. Eso es normal, pues, en cualquier parte civilizado. ¿Y aquí qué se hizo? Se aplicó lo que dice la Constitución, medidas sustitutivas o alternativas que no significan dejar sin efecto la condena, por favor. Pero si el juez de alzada está en desacuerdo, pues dirá, a mí no me satisface y simplemente siga cumpliendo la condena en la cárcel de la Tacunga. Oiga, doctor, ¿sí? El tema es para hablar muchísimo y yo quiero acortarlo con esta pregunta, ¿verdad? Siempre se nos dice que hay que ir más allá de lo que en este momento se está discutiendo, ¿verdad? Y en eso los abogados tienen esa sapiencia de saber qué va a pasar al final de todo esto. Yo digo que este problema va a terminar en la Corte Constitucional. Sí, pero no como recurso. Vea. No. Así es. Vea, una acción extraordinaria. Hay dos maneras. Esa es una posibilidad. Pero las acciones extraordinarias se demoran tanto. Puede ser, bueno, depende de la prioridad que le den. Pero primero, la acción extraordinaria, para tener la idea bien clara, no impide la ejecución de la sentencia. Dicho gráficamente. Claro que sí, por supuesto. Si el juez de Santa Elena de alzada revocara la sentencia del habeas corpus y diga, ciudadano Glass, a la cárcel, vamos a suponer, una acción extraordinaria de protección no suspende lo que disponga la Corte de Santa Elena. No. Claro no que suspende. sí. Claro. Perdónenme, no suspende la ejecución, sino porque no todos los presos proponen acciones extraordinarias de protección. Tiene razón, doctor. Tiene razón, así es. O sea, no suspende, sigue preso. Ahora, toma la Corte Constitucional los casos más relevantes, que este es relevante. Y puede, a base de este caso, la Corte dictar un precedente y decir, este caso se inaplicó o no se aplicó bien los precedentes constitucionales y se consiguieron sustitutivos a la pena privativa de libertad que no fueron bien concedidos. Yo no sé realmente cómo podrían hacerlo, porque la Constitución dice que siempre hay sustitutivos ¿a qué? A la privación de la libertad, que significa prisión preventiva y cumplimiento de condena. Nos guste o no nos guste, eso es lo que dice la Constitución, que para mí es una de las constituciones de mayores garantías en el mundo. Y el artículo primero dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Entonces, hay que respetar la Constitución. Si no nos gusta, pues algún día pues, la podrá volver a reformar. Son 21 constituciones en el Ecuador. Pero ese es el estado actual de la Constitución y de las garantías sustitutivas a la privación de la libertad. Ahora voy con los mensajes que nos llegan a través del 098 14
55664. El primer mensaje dice: seamos francos, doctor Zambrano, usted es abogado de Rafael Correa y Zavala Egas de Glass, pero de tapada, dice, no sé a qué se refiere. Abogado Juan José Garaycoa envía el mensaje. Otro mensaje dice: me da pena que Alfonso Zambrano, por ser cercano al correísmo, denoste de otros colegas abogados. Fabiola Torres, esto a través del WhatsApp, a través de el Radio Atalaya 680M en el Facebook. Nos escribe Lauro Javier Cando Bravo, dice: buenos días, es importante lo del avión, comenten algo, gracias. Ya lo hicimos también al inicio de la programación. Miguel Mauricio Luna Chan dice: ya están instalados en Santa Elena los partidarios de Jorge Glass, vivándolo y justificando todo. Es increíble que existan ecuatorianos de esta categoría y una verdadera lástima porque esto retrasa lo que es nuestro país, dice Miguel Mauricio Luna Chan. Ahí están los mensajes que llegan tanto a través del Facebook como a través del WhatsApp en esta mañana, ingeniero Mendoza y compañero. Oiga, solamente antes de ir con el doctor Alfonso Zambrano que nos conteste las inquietudes que son para él, hay un par de comentarios sobre otro tema. Sobre el avión, es otra nueva desinformación. Así, lo desinforman al presidente o lo malinforman y él da declaraciones. Lo cierto es que se convierte en otra frustración informativa. Error del equipo de comunicación, del ministro de Finanzas, de la gente de Inmobiliar, una historia por un tema que realmente ante los graves problemas que tiene el país, muy, muy graves, no es tan importante, pero refleja lo que está pasando lamentablemente dentro del régimen. Ahora sí, vamos con las respuestas del doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Alfonso, doctor. Sí, claro. A ver, no me parece que sea este el escenario para ponerme a discutir con una señora o señorita que yo no conozco y utiliza este mecanismo incluso para, no sé, respetar alguna suerte de agravio. No, ya a esta altura de la vida que tienen que resbalar los agravios. Por un lado, por otro, yo no he denostado contra nadie, simplemente he dicho que hay intereses contrapuestos, lo cual es cierto, pues. Pregúntele a cualquiera de los juristas consultados si guardan algún afecto por el expresidente Correa, le van a decir que no, pues. Entonces, eso es ser coherente con la verdad de las inclinaciones políticas. En esa parte yo no tengo inclinaciones políticas con el correísmo, por supuesto que no. Yo defendía al ingeniero León Férez Cordero. Eso a mí no me hizo social cristiano y tengo una buena, una extraordinaria amistad que va a lo personalísimo con Jaime Nebozadi. Somos amigos y lo aprecio como hermano porque somos contemporáneos. Pero alguna vez el expresidente Félix Cordero, él sí me planteó la posibilidad de yo ser diputado y yo le dije que no, porque él se sintió un poco molesto. Yo vi una lista y le dije: pues estos son de los peores, te has sacado delincuentes de la 18, y se puso molesto. Tú jodes, me dijo, porque él era así, visceral. Tú jodes, le digo, pero esa lista, digo, no puede haber traído peores malandrines. Entonces no es que el uno tiene una radio, ¿qué tiene que ver que tenga radio? Le dije, entonces se cabrió y me dijo: a ver, tú jodes, ¿no? Él dijo que iba a meter 9 diputados, metió 8. Como era típico, sacó el lápiz y rayó al quinto. Y me dijo: a ver, gordo, tú vas quinto. Le dije: no. Ah, eres bueno para joder y no te quieres mojar el poncho. Entonces tuve esa posibilidad. Yo fui el primer abogado de la Bucaram y él una vez me planteó, me dijo: brother, quiero que vayas en tercer lugar en la lista, después mi ñaña Elsa y mi compadre Fausto Pérez. Yo le dije: hermano, te agradezco mucho. No, me te has hecho pelucón. Pero me lo dijo en broma. Pero yo guardo amistad con él, por supuesto que sí. Pero entonces mis inclinaciones políticas no están por allí, nunca he aceptado ningún cargo. Creo que a esta altura de mi vida ya no lo voy a aceptar tampoco, no tendría tiempo. No, un buen abogado tiene que hacer eso, tener argumentos persuasivos y conocimientos suficientes. Y si no los tiene, simplemente no opinar. Y reitero, esta es una opinión u opiniones o criterios. A la final, los jueces, no hay ningún juez infalible. Working hablaba del juez Hércules, que nunca se equivoca. No, nosotros en filosofía del derecho incluso, mire, una linda pregunta: ¿existe una única respuesta correcta? No,
podemos discutir, a mí me gusta Verde, al otro Rejo, al otro Barcelona, al otro Emelec, sí, pues argumentos y argumentos. Lo importante es que el razonamiento pueda ser sostenido con una base argumentativa suficiente. Ya veremos. Doctor, pero una pregunta. ¿Usted sí ha sido abogado de Rafael Correa? Por supuesto que sí. Ya. El libro mío, Soborno, se agotó en Ecuador y está en una editorial extranjera. No digo qué editorial porque me envían ya para revisar el machote, pero está en una editorial extranjera, lo revisó y me dijo formidable. Mire, Francisco Muñoz Conde, probablemente el más importante penalista. Francisco Muñoz tiene 78 años, como yo digo, como los boxeadores en su generación en España. Fue alumno de Claude Roxin. Cuando yo le envié algunos temas del caso, me dijo, mira, Alfonso, lamentablemente el caso contra Correa no es un caso que se va a discutir en el ámbito estrictamente penal constitucional. Lamentablemente es un caso que tiene una clara incidencia política, dicho por uno de los penalistas. Está en el libro, en la contraportada, está lo que dice Paco Muñoz Conde, no ningún invento mío. O sea, por esto, en este tema, yo dije hace una semana, tuvimos una reunión donde se discutió, se conversó, la influencia que puede tener la política de una manera o de otra, creando una corriente de opinión. Yo igual no le voy a preguntar ni a Andrés ni a Alcide si lo quieren o no a Correa, tampoco es relevante o no. Además son confesiones. Yo quiero al Emelec, oiga, al Emelec quiero yo. Ya bueno, Emelec somos Claro, todos. como usted también lo quiere, pues no. Por supuesto, mi papá me llevaba a ver jugar Emelec, pero también iba a Barcelona para ver al enemigo, me decía. Bueno, siempre hay que tenerlo de frente a ver al enemigo, ¿no? Por supuesto, no es enemigo, es un rival nomás, oiga. Así es, pues entonces. Adversario, digamos, ¿no? Adversario. Ya don Julio se está riendo. Es que ya con don Julio ya somos de la tercera edad, vamos para la cuarta. Sí, vamos, don Julio, adelante. Usted que es no sé si de la cuarta barra o qué. Somos de los maduros echando ya a podrido, oiga. No, don Julio, porque un maduro bien puesto a la plancha es sabroso, olvídese. La verdad, así es. Maduro los manavitas, ¿cómo va a creer? Así es, doctor. Muy bien. Julio, ¿tienes alguna otra inquietud para don Alfonso Zambrano Pasquel? No, por el momento estamos a la expectativa de lo que pasa en Santa Elena. Okay. Por el momento, en la tierra de don Alfonso. Claro, yo nací en Salinas. Claro. Mi papá manavita de la montaña, mi mamá guayaquileña. Pero ya venían los días de parto y entonces había una pequeña maternidad en la base aérea. Entonces, porque allá en esa época mi papá no tenía carro propio, se viajaba en las camionetas, esas que son de palo. Pero ya mi mamá se venía, claro, las chivas, mi mamá se venía allá en el parto y hubo que llevarla de urgencia a Salinas, porque la idea era que había que nacer en Guayaquil para que lo inscriban en Guayaquil. Mis otros dos hermanos, Marco y Pepe, que lamentablemente fallecieron en el año 50, ya mayores, ambos eran inscritos en Guayaquil. Pero era un rollo sacar una copia de la inscripción de nacimiento. A mí me daban 5 o 7 copias enseguida, al minuto, ¿no? Pero aquí en Guayaquil, ahora, bueno, por lo menos usted puede meter en la maquinita $1 y le dan la copia. Pero era terrible. Entonces, yo siempre me reía, ¿no? Yo soy cholo peninsular, ¿no? Una anécdota, Velasco Ibarra. Mi papá era liberal, pero me llevaba a escucharlo a Velasco Ibarra. En Santa Elena les comento esta anécdota formidable. A ver. Velasco Ibarra decía, cholos de Santa Elena, cholos de Santa Elena. Cholos estaban en el Parque Central de Santa Elena. Y Velasco Ibarra quedaba brillante y dijo, cholos como yo. Entonces, este era Velasco Ibarra. Yo tenía unos 6 años cuando mi papá me llevó a escuchar a Velasco Ibarra. Me fue impresionada la inteligencia, por supuesto, de Velasco Ibarra. Pero mi papá era liberal. Era liberal radical. O sea, del Partido Liberal, claro. Por supuesto. Un querido mío como el doctor Zavala. Mi papá también, claro. Como el doctor Zavala Vaquerizo. Él era liberal radical, de la línea de Alfaro. Aunque después terminó en Izquierda Democrática. Bueno, fue presidente del Congreso y lo demás. Hizo una vida notable. Y a propósito, bueno, es que la Izquierda Democrática es de una decisión del liberalismo, pues. Sí, yo diría que es el ala ilustrada del liberalismo. No, porque es gente muy capaz, muy brillante, ¿eh? Sí. Muy jóvenes. Y el doctor Zavala Vaquerizo el día viernes 13 de mayo
Este año cumplió 100 años de vida. Oiga, pero a veces, dicen los motivos de mi tierra, también me cabreo, ¿no? ¿Cómo la academia, la universidad, se puede olvidar tan rápido el doctor Zavala? El penalista más importante que ha nacido en tierra ecuatoriana. Yo lo sigo queriendo mucho. 2 libros de homenaje y ahora estoy recogiendo trabajo para que se publique otro libro. Hay que guardar la memoria. La memoria hay que decirle gracias a estas figuras ilustres como el doctor Zavala que hizo. Aproveché para robarle 1 minuto del programa. Pero es no, es muy importante y bueno que lo haya hecho, porque hay que realmente relevar, como usted dice en la historia, personajes como Jorge Zavala Vaquerizo. Conversar sobre la vida del doctor Zavala, yo lo puedo hacer, conozco tanto. Decía, yo tengo una abuela también del campo, ¿no? Y mi abuela decía, yo lo o de Julio, las abuelas decían esa, ¿no? Lo conozco como que lo hubiera parido, decía. Así es, sí. Mi papá tenía 2 años mayor que mi papá hermano. Pero yo le guardo una gratitud enorme. En algún momento, cuando haya tiempo, podemos hacer un conversatorio sobre la vida ilustre del doctor Zavala Vaquerizo, que se justifica. Ya le veo planteada la inquietud. No se justifica absolutamente. Lo vamos a hacer. Gracias por la idea, don Alfonso Zambrano, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel.